Lo primero es que yo nací en el 81, así que por ahí, a mediados de los 90, 96, 95, yo fui impactado por un movimiento de música muy diferente al que yo estaba acostumbrado a escuchar aquí en República Dominicana, que fue literalmente ese reggae dancehall que se hacía en Panamá, el underground de Puerto Rico y, por qué no, también el rap de los Estados Unidos, pero más con el rap dominicano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa La Mirada. Hoy viernes 11 de julio del año 2025. Gracias por estar en sintonía con Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, Canal 4. Somos el primer canal de televisión de la historia de la República Dominicana. Recuerden que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lamirada.tv, @lamirada_TV, tanto en Instagram como en X, también a través de nuestro canal de WhatsApp. Nuestro número es 829-761-6773 para que usted nos haga llegar su mirada a través del WhatsApp. Esta noche, señores, tenemos un tema un poco fuera de lo tradicional aquí en el programa. Mi compañera Lisette Selman me pidió que la excusara y que pudiera manejar yo este tema, porque ella no es muy amante de esto, ella no le gusta mucho tocar estos temas, pero yo sí, yo me meto para lo hondo, yo me involucro, pero un abrazo desde aquí, un beso para mi querida compañera Lisette Selman, un honor y un orgullo, un placer para mí llamarte compañera. Feliz fin de semana, descansa. Tenemos aquí en el estudio, ya sentado aquí con nosotros, a Alex Taylor. Alex Taylor es un cronista, analista, historiador, conocedor de todo lo que tiene que ver con el mundo de la música urbana. Así mismo, gracias a ustedes por tenerme Si aquí. hay merengue, bachata, salsa, bolero, ¿por qué especializarte en el estudio y en el análisis de la música urbana? Bueno, lo primero es que yo nací en el 81, así que por ahí, a mediados de los 90, 96, 95, yo fui impactado por un movimiento de música muy diferente al que yo estaba acostumbrado a escuchar aquí en República Dominicana, que fue literalmente ese reggae dancehall que se hacía en Panamá, el underground de Puerto Rico y, por qué no, también el rap de los Estados Unidos, pero más con el rap dominicano. ¿Con quiénes de exponentes? ¿Sandy Papo? Por ejemplo, no, Sandy Papo eran más de tropical, el Meren Hip Hop. ¿El General? El General, Nando Boom, por ejemplo, de Que el Panamá. General está retirado, Sí, es pastor evangélico. Sí, sí. Nando Boom también es pastor evangélico. También con ese General movimiento, Lal. sí, ese movimiento de Puerto Rico, de Vico C. Vico C. Street Recuerdo Dugget cuando... Funky, sí. sí, la gente de Kid Power Posse, Big Boy, Falo. Y luego también por el movimiento que creó DJ Playero. DJ Playero, Negro, ¿verdad? Ay, esa sí, fiesta en Semana Santa, DJ compadre. Eric. Sí. Entonces ese movimiento que era, le decían el underground porque eran movimientos que se hacían independientes. Para los más jóvenes, estamos hablando de una época donde no había redes sociales. No. Se llamaba el movimiento underground porque eso era bajo mundo, Sí. había que sentarse en un colmadón, Fue hasta prohibido en Puerto Sí, Rico. Hoy sí. es un género que evolucionó al reggaetón. Para los más que- jóvenes, eso es mucho antes de Tego Calderón y Sí, de Daddy sí, Yankee, claro. de todo eso. Bueno, para Daddy que ustedes Yankee fue sepan. fundador. Daddy Yankee era fundador. Pero fue en esa época todavía no era el Daddy Yankee que conocemos hoy día, no tenía esos reconocimientos. No, pero siempre fue uno de los pioneros. Del top 5 de los artistas del underground, que luego se llama reggaetón. Siempre estuvo Daddy ¿Y Yankee. por qué te gustaba esa música? ¿Por qué no te gustaba? En esa época estaba pegada Pochi Familia y la Coco Bang. En esa Yo época, creo que al niño le encanta lo prohibido. desde que te dijeron que eso estaba prohibido, tú le pusiste atención. No, desde que yo sentí que se expresaban cosas que yo veía y vivía, me sentí identificado. Una cosa que yo creo que empezó a resaltar de parte de ese movimiento underground, de ese
ese reggaetón, de ese rap, de ese hip hop, de esa música que se ha derivado en lo que hoy conocemos como música urbana. Como la música urbana, es que antes, hasta en los merengues más atrevidos de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas en su época, del conjunto Quisqueya, posteriormente de Pocho y Familia, cuando se divide con Quinito y la Rocabanda, después cuando forma su propia orquesta, es que el doble sentido, por muy a la franca que fuera, se mantenía en doble sentido. Sí. Pero cuando entran toda esta gente ya no es doble sentido, ya es primer sentido, es que se van al cuello. Porque el rap, que es de donde nace todo esto, el rap es bastante transparente. Y eso precisamente fue lo que me encantó a mí y lo que cautivó también a grandes generaciones que posteriormente lo han convertido en los géneros principales de la industria. Ahora mismo la industria del pop, si no tiene el elemento rap, no está en la onda. No Pero vende. entonces los muchachos de hoy, las nuevas generaciones, han perdido lo que es la intención del enamoramiento romántico. Ya no es regalar una flor, ya no es invitar, no, ya es... Totalmente lo contrario. Hay un movimiento que lo empezó un artista de Cristo Rey que se llama 3730, que se llaman Los Sufridos. Toda su música tiene que ver cómo en la realidad de hoy un niño se enamora, se desenamora, cómo un niño se siente traicionado. No necesariamente hay que enamorarse. No. Yo tengo un amigo, por ejemplo, oriundo de San Francisco de Macorís, un amigo muy querido, a quien yo le tengo mucho aprecio y cariño. Él se llama Miguelo, le dicen Don. Y él dice que él tiene una amiga que está enamorada de él. Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. Entonces tú te preguntas, digo, pero ven acá. Entonces... Lo que pasa es que dentro de las cosas que han cambiado en nuestra sociedad, hay que decirlo, yo por lo menos he visto dos tipos de sociedad. Vi la sociedad en donde era inimaginable una canción con un mensaje nocivo directo y vi cómo se transformó en una sociedad en donde eso es industria, en donde eso capitaliza. Pero Alex, estamos conversando con Alex Taylor, un analista, cronista, historiador, un comunicador que tiene mucha experiencia y conocimiento en lo que es la música urbana. Aunque usted crea que esto parecería como algo relativo, esto tiene un vínculo muy directo con lo que es la sociología y con lo que es la salud mental y con lo que es la situación que estamos viviendo en el mundo de hoy, no solamente en nuestro país. Oye una cosa, Alex, por ejemplo, tú tienes en la década de los 40, de los 50, de los 60, el bolero romántico. Tú tienes, por ejemplo, déjame ver, tú tienes un Agustín Lara que te habla de María Bonita, de la doña, y te habla de acuérdate de aquellas noches en la playa, en Acapulco, María Bonita, que cuando las olas se columpiaban. Tú no tienes que darle mucho cocote para saber qué es lo que él está hablando, ¿verdad? Porque las olas se columpiaban. Sí. Pero por lo menos guarda la elegancia, guarda el doble sentido, vuelvo y te repito. Después de ahí tú pasas a un conjunto Quisqueya en los 70 que te decía que ahí que te el niño se despertó María, ¿verdad? Sí, sí. Entonces después de ahí tú pasas a también el conjunto Quisqueya, dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar, se levanta a medianoche, saca la mano y ahí está. Tú tienes un Johnny Ventura que te recuerda al cuavero, vecina, llegó el cuavero, trae suetilla, juiga, o sea... La Cocobán con cuidado, cuidado, esos ojos colorados. No, la Cocobán. Si quiere descocotarse o deshuesarse el espinazo, no vacile mi amigazo y venga corriendo este can a sudar la gota gorda bailando con Coco Bam. La faldita. Sí, esa faldita que tú te pones, a mí me encanta, no te pongas pantalones. Sí. No. Pero vuelvo y te repito, nunca, por más atrevidos que fueran, esos exponentes llegaban a un nivel, vuelvo y te repito, de Don Miguelo, para quedarme en lo conservador. No me voy a ir con Alofoque, ni me voy a ir con el Alfa, ni me voy a ir con Yailin y Toquicha y Rochi, ¿verdad? Porque, óyeme, ahora te voy a decir una cosa. Hay exponentes internacionales, por ejemplo, Enrique Iglesias dice que a él se le paró
el corazón, también. de latir. Es doble sentido. El doble sentido, pero tú Pero tienes, él tratando de meterse en esa ola. Está bien, pero tú tienes a Becky G también que dice que a ella le gustan mayores y que no le cabe en la boca. Y sin pijama de Becky G. Pero, y vuelvo y te repito, te estoy mencionando algunos que se pueden hablar por aquí por televisión a las 8:15 de la noche. Sí, pero mire qué sucede. Usted habló de varias generaciones que cada una parió de manera muy clara a sus exponentes de música. Yo creo que los artistas corresponden al tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, en los años en que Wilfrido Vargas era un adolescente, habían unos institutos de música en todos los pueblos. Y ahí fue que él aprendió a tocar piano, solfeo, trompeta. Y logramos tener a uno de los artistas dominicanos que impactó de manera mundial cuando no existían plataformas que te facilitaran eso de manera independiente. Tú tenías que ser un erudito realmente para lograr hacer lo que hizo Wilfrido Vargas en ese momento, pero dése cuenta que él tuvo una formación. Esa es otra cosa, perdóname, muy buen punto, Alex. Independientemente de que las letras tuvieran un sentido pícaro, un doble sentido, en la composición musical, ¿verdad? En la partitura había un contenido interesante. Porque había realmente un deseo de hacer una obra bien hecha, porque había un concepto, había un criterio. De hecho, tú lo puedes escuchar, esas composiciones, con una melodía instrumental. Totalmente. Por ejemplo, tú tienes, sí, claro, me dice José Luis de Enrique Blanco, claro. pero óyeme una cosa, tú coges, por ejemplo, uno de los merengues icónicos. Wilfrido tiene El Funcionario, que era una crítica social, pero no dejaba de tener ese toque también popular. Claro, y la composición. No, pero espérate, más que El Funcionario, vámonos a algo que a lo más popular. La colita. No, espérate. La colita, no, por ejemplo. Mami, ¿qué será lo que quiere, negro? Ah, sí, también. Tú escuchas. Exacto. Tiene un doble sentido único. Pero quítale la letra y tú escuchas la música y tiene una. No. Pero entonces yo te digo ahora, desde que vino el Pollito, Freddy Geraldo, y vino después, ¿cómo se llama? Un merengue sin letra. ¿Quién era que cantaba un merengue? Ellos eran, creo que era Oro Sólido. No. Es un merengue sin letra. Es un merengue, duro. no dice nada. No, el Superfran era. ¿Quién era? Es un merengue. No, era tambor, no era tambor. No. La artillería. Un merengue sin letra eran ya esas orquestas en Nueva York. Oro Sólido, uno de esos. Pero está bien, lo que te quiero dejar dicho es que desde que empezó no dice nada, o sea, no dice nada. Pero ven acá, por ejemplo, Shello Chuck se pegó durísimo ahora con Ta de Pin. Exacto, y dime. Mira qué sucede. Que si tienen embarazada dos al mismo pero tiempo, por ejemplo, que si Rochi, que si Amelia volvió con el gallero, que si Sandra tiene el pollero. En esa parte yo quiero irme a hacer un símil importante. Recuerde que cuando empezó el movimiento de la bachata a ser popular dentro de la población popular, ¿verdad? Había una discriminación y había un deseo de categorizar a los bachateros como gentes obscenas y gente que no tenían. No, la bachata es decente. La bachata que se criticaba en esa época y se prohibieron varios temas, es una melodía muy decente en comparación con. Pero entonces, Alex, ¿por qué la sociedad está consumiendo eso? Pero para la época. Pero ¿y el alfa con la mamá de la mamá de la mamá de la mamá? Pero recuerde que para la época ellos eran obscenos. Es más, el término bachata es despectivo. Sí, siempre y se le consideraba de lo más despectivo. Pero ¿por qué nosotros estamos consumiendo ese tipo de música? Simple. Sobre todo la juventud. Y oye otra cosa. Oigan una cosa que yo les voy a decir a ustedes, señores. No quieran ustedes saber en las fiestas de 15 años de las señoritas de más alta alcurnia y reconocimiento social, de la más alta jerarquía económica de este país, y en las bodas pregunten a quienes que piden papi, yo quiero que... Sí. Pero mire qué sucede, vamos a irnos, porque vemos el resultado, pero vamos a irnos a realmente lo que ha incidido a que nosotros tengamos una sociedad como la tenemos y los artistas urbanos que simplemente representan la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué, Alex? Porque nosotros hemos tenido un abandono social, educativo, y voy a decirlo más llano también en términos del núcleo
de la sociedad, que es la familia, un abandono y un deterioro. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2024, conjuntamente con el Banco Mundial, realizó un estudio sobre los peores sistemas educativos. Y respectivamente están Paraguay, República Dominicana y El Salvador. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Nosotros estamos teniendo artistas urbanos que literalmente son muchachos que se hacen a sí mismos. Son muchachos que no tienen formación, son muchachos que vienen muchas veces de hogares disfuncionales. Graban ellos mismos en su casa y lo suben a YouTube. Claro, o financiados por personas oscuras. Y al final, ¿qué tú vas a tener? Tú vas a tener un mensaje que representa nuestra sociedad. Ahora mismo, en este momento, mi hermano Víctor, nosotros tenemos niñas de 12 y de 13 años que están prostituyéndose. Claro, y bailan con unos golpes de barriga que una mujer vieja no lo da. Ahora mismo nosotros tenemos niños y niñas en los barrios consumiendo muchas sustancias ilícitas. Nosotros ahora mismo ¿Y ese tipo de música no fomenta ese consumo? No, al revés. Ese tipo de música lo que está dándole a usted un golpe de realidad. Pero es que la música incluso incita y cita y menciona y promueve e invita al consumo y lo menciona a la franca. Bueno, literalmente yo creo que lo que incide es menos de lo que retrata. Porque si o sea, ¿tú crees que estamos peor de lo que esa misma...? Claro, totalmente. Pero baje a los barrios. Usted solamente tiene que bajar a los barrios. O vamos a irnos más profundo. ¿Cuáles son los delincuentes que mueren en intercambio de disparos? Son jóvenes de menos de 20 años. Entonces estamos hablando de que hay una gran parte de la sociedad. Es una pena, pero es una realidad. Sí, hay una gran parte de la sociedad que está eligiendo el crimen como modus vivendi. Por eso, Alex, es que tú tienes una iniciativa muy interesante que es la de hacer estudios de grabación que sean móviles, que sean unidades móviles, sí, para que se puedan llevar a los barrios más populares, a claro, los municipios más apartados del país, a los parques, para que los jóvenes que tengan inclinación por el arte, por la música, se formen de una manera orgánica y mejor, con mejor claro, contenido y no estar en ese underground. Sí, miren, el primer gobierno de Danilo, el que fue ministro de la Juventud, Jorge Minaya, me pidió hacerle un concurso de música urbana. Lo hicimos con Margarita Cedeño. Música urbana por los valores. Yo fui que inicié eso con esas dos instituciones. Una música urbana decente, o sea, claro, el dembow, pero con contenido, con letra. Con contenido no nocivo. Y logramos hacer algo muy bonito. Yo, desprendido de ahí, empecé a tener estudios comunitarios a donde vivía, en Los Alcarrizos, luego en Herrera. En la pandemia tuve que quitarlo, pero mi propuesta con el estudio móvil es crear un movimiento de jóvenes que sean formados y que sean forjados en valores para que parte de los que estén en la tómbola para ser artistas muy populares estén personas que sean impactadas con un mensaje positivo. Porque dentro de lo que nosotros criticamos es a un alfa que no tiene tal vez, por decirlo de una manera, que no tenga responsabilidad social, ¿verdad? Pero es un ejemplo a seguir. Tú haces una encuesta entre los jóvenes y tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande como el alfa? Sí, pero el alfa ha sido un artista que ni el gobierno ni el empresariado lo ha forjado. Él se hizo a sí mismo. Y tiene talento, ¿eh? Mucho talento. Tiene talento. Y ojo, tengo el placer de conocerlo y he compartido con él. Lo considero un ser humano muy, ¿cómo te digo? Viene de abajo. Pero imagínese que él hubiese estudiado en Berkeley como Juan Luis Guerra. O imagínese que él hubiese podido acceder a un instituto de música como lo hizo Wilfrido Vargas. Una pregunta, el arquetipo de artista, ¿usted cree que sea el que tenemos del alfa? No, hubiese sido otro tipo de Pero te voy a decir una cosa artista. también. El alfa se pegó, y duele decirlo, después que lo pusieron a barrer en la Plaza de la Bandera porque a nivel masivamente popular, porque tenemos un pueblo así que tal vez usted hoy por hoy, yo le menciono a usted ahora mismo a Angelina MVP, le menciono a usted tal vez a Marino el Abusador, y usted no va a saber quiénes son. Pero son muchachos que han pegado muchos temas en el bajo mundo. Entonces el dembow era así. ¿Y en qué están el Mayor y Mozart La Para? Son artistas de élite, son artistas establecidos que tocan muy bien. Pero ya no representan una nueva generación que sí la representa Rochi, Braulio Fogón,
Mestizo is Back y muchísimos otros artistas. No, y La Bulín. Masdol, Bulín. Y el chiquito, La Chimbala. Perversa, Yailin, Chimbala. Sí. Sí, lo que pasa es que Chimbala ya es otra cosa. Yo me atrevo a decir que Chimbala es el artista urbano con el catálogo más importante del dembow. Y precisamente es porque tiene unos productores y un equipo de escritores que han entendido que hay que hacer música. ¿Cómo se llama? Dios mío, el novio de la que cantó en la muchachita que fue al concurso, que era por llamada, por mensaje, que había que ponerle de Santiago. Usted dice... Marta Heredia. Marta Heredia. El que tenía amor con Marta Heredia. Vaquero, mi hermano de San Pedro Vaquero. de Macorís. Vaquero Uno fue de los pioneros también. Uno de los artistas con más potencial que hay, uno de los artistas que pudiera transformar la industria del pop. Secreto también, en esa época estaba pegado. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos tenido también mucha deficiencia. Dese cuenta que nosotros somos un país merenguero y aquí no hay un instituto que enseñe el tumbao del merengue en el piano. Si Juan Luis Guerra hubiese compuesto hoy, en esta época, Burbuja de Amor, quisiera ser un pez para tocar mi fuera nariz más en tu presencia. explícito, fuera más explícito, y también no hubiese sido ese Juan Luis Guerra estudiado. Bueno, esta nueva generación, eso es lo que consume. Sí, pero nosotros podemos transformar esa realidad si hubiera realmente intención se hiciera, porque lo que hoy usted y yo estamos hablando de música urbana lo comenzó aquí en República Dominicana, un movimiento en el 2004 en computadoras con microfonitos. Sí, es verdad. Y se hicieron populares en base a un trabajo sin ningún tipo de inversión. Y después hay que reconocerle a Santiago Matías, que empezó con Dopea el Do. Medios de comunicación independientes, que eran páginas de internet que promocionaban a esos mismos artistas. Pero, por ejemplo, ¿por qué República Dominicana no tiene en sus escuelas públicas un sistema, un sistema de música, que los muchachos puedan aprender música, solfeo, ejecución de instrumentos? Nosotros somos un país que produce muchos artistas. ¿Te has acercado al Ministerio de Cultura? No, pero ahora mismo en un programa que tenemos en Mix 104.5, de 1 a 4 de la tarde con mi hermano Anthony Quinn, nosotros tenemos varias propuestas. Nosotros dentro de esa propuesta tenemos eso, hacer marchas, movilizaciones para exigir que música sea una de las categorías que se impartan en las escuelas públicas, y también queremos hacer una pequeña modificación a la ley de derecho de autor para proteger a nuestros artistas. Sería bueno que te pudieras acercar con el Ministerio de Cultura y que estas iniciativas puedan ser apadrinadas, puedan ser tomadas como iniciativas oficiales. Martin Luther King Jr. decía que para tú poder obtener la libertad del opresor, nunca tú lo ibas a hacer de manera voluntaria de él, que había que exigirlo. Y yo creo que nosotros hemos tenido durante unos 60, 70 años un abandono por falta de interés. Entonces yo no creo que sea pedirlo de esa manera. Nosotros vamos a hacer una transformación social exigiendo. Gracias, la Alex educación. Taylor. Muchas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias, estos conocimientos sobre el dembow. Hemos estado conversando con Alex Taylor, quien es un conocedor, un cronista, un historiador, un experto en lo que es este tema del dembow, del reggaetón, de la música que le está gustando a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones ahora. Alex es productor musical, él tiene la iniciativa de que tienen que hacerse estos estudios de grabación móviles. Ojalá el Ministerio de Cultura y el gobierno adopte. Voy a hablar con mi amigo Modesto Guzmán, que es director de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, porque él ha estado haciendo esto. Me comentó el otro día que hizo un concurso de dembow. Como tú dices, que se puedan hacer música urbana con este ritmo que le gusta a la juventud, pero con un contenido. Yo no creo en los concursos, yo creo en la democratización de la oportunidad. Que se le dé la oportunidad. Que todo el joven que quiera hacer música la haga, pero con una guía. Gracias, Alex. Yo reitero, señores, o sea, hemos pasado desde Agustín Lara componiéndole una canción a María Félix, la doña en México, María Bonita. Acuérdate de aquellas noches en Acapulco, María Bonita, cuando las olas nos columpiaban, ¿verdad? Con ese doble sentido decente, elegante, que usted sabe lo que hay, pero dicho de una manera bonita.
a un Don Miguelo que tiene 7 locas metidas en la piscina, 6 que le echan agua y una que le da vida, o que tiene una que no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy, o que tienen al alfa con debido a la que no mamá de la tuvieron, mamá. Entonces, debido a que no tuvieron la educación de Lara. Si hubiesen tenido la educación de Lara, hubiesen podido utilizar los recursos literarios que pudieran haber aprendido, pero son muchachos que no tuvieron una educación Johnny al Ventura, nivel. Wilfrido Vargas, el conjunto Quiqueya, la Coco Van, mencionaban su doble sentido y tiraban su rapita, que si el cuavero, que si a coger su estilla, que si pónmelo ahí que te lo voy a partir, todas esas cosas, pero tenían contenido musical, tenían calidad musical. Hoy esto es... Los urbanos también tienen calidad, pero dentro de su género. Si usted se pone a evaluar a un beisbolista como si fuera esa es la música, futbolista. esa es la música de los peloteros también. No, lo que yo digo Recuerden es que son el clásico categorías, es que lo que con que lo que es que son categorías distintas. O sea, Bueno. Por ejemplo, un alfa es excelencia en el dembow, al igual que Juan Luis Guerra es excelencia en el merengue. Está bien, pero la gente consume más la romana que Burbuja de Amor. Ah, bueno, eso sí. Porque es un Esta featuring con generación. Bad Bunny, exactamente. Señores, gracias por esta, gracias Alex, muchas Siempre, gracias por su siempre. atención a este tema.